Si te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios, como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. ¡Acompáñanos! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Antes que nada, bienvenidos a Charlas de Café con Pauli, a la segunda temporada. Les deseo un excelente inicio de año 2021. Estamos comenzando esta nueva temporada con una serie de podcasts diferentes al del anterior. En esta ocasión tengo una invitada grandiosa que nos va a platicar un poquito sobre arquitectura y paisajismo. Espero que estén disfrutando tanto como yo esta charla y bueno, pues le voy a dar la bienvenida a Mayda Contreras. Hola, May. Hola, Pau, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, May. Gracias a ti. Por aceptar la invitación y pues bueno, vamos a hablar un poquito en esta ocasión, ya no como de diseño, como veníamos hablando, sino vamos a hablar sobre arquitectura. Y bueno, pues tú eres la indicada para que nos empieces a platicar qué es la arquitectura. Y bueno, Mayda es arquitecta, pero además de ser arquitecta, es paisajista. Entonces nos va a platicar un poquito cómo es que comenzaste a estudiar arquitectura, por qué decidiste estudiar arquitectura y cómo te llevó la arquitectura también al paisajismo. A ver, cuéntanos. Bueno, mira, la verdad es que te va a dar risa. A ver. Yo entré a la Facultad de Arquitectura en el 91, a hacer algunos talleres. Ajá. Y la verdad es que el paisaje no sonaba. La Okay. arquitectura de paisaje aquí en México se hizo en el 85, en la UNAM. Entonces realmente era una carrera muy nueva donde no se conocía. ¿Sí? ¿Por qué estudié arquitectura? La verdad es que no sé. Se lo dijiste un día, aquí me quedo. Pues mira, yo tengo 2, 3 recuerdos de cuando era niña, Ajá. y ahora veo lo que hacía en ese entonces. Tengo un recuerdo muy, muy, muy grabado donde salí del kinder. Fíjate del kinder, ¿eh? Wow. Ajá. No fue guau, porque fue un trauma, por eso lo recuerdo. Okay. Salí con mi dibujo de una casita, Ajá. pero no tenía paredes. Entonces se veía la casita y se veían los pisos, los entrepisos, y se veía la cama y se veía eso. Y me acuerdo que mis hermanos me hicieron burla y me dijeron: "Ah, le faltan las paredes a su casa", ¿no? Por eso me traumé. Ajá, claro. Ahora entiendo que es un corte arquitectónico. Exacto, que yo estaba muy avanzada. Pues la verdad es que jamás tuve influencia de ningún arquitecto en mi familia, jamás tuve Ajá. ninguna información. Y antes, pues tú sabes que el internet era Nulo. completamente nulo en nuestras vidas. Entonces, la verdad es que creo que yo entré a arquitectura porque me gustaba mucho dibujar. Ese era mi Okay. mi proyecto de vida, ¿no? Ajá, En la seguir prepa dibujando. tuve seguir dibujando. En la prepa tuve un curso de dibujo arquitectónico, precisamente, y Ujú. me gustó ver los planos. Creo que ahí fue cuando vi por primera vez una perspectiva, un edificio en perspectiva. Yo dije: "Guau, yo quiero dibujar eso", pero no por lo que significara la arquitectura, sino por el Ajá, dibujo y toda la ambientación y todo eso, ¿no? sí. Entonces, la verdad es que decidí estudiar arquitectura, a ciegas, como yo creo que muchos de nuestros alumnos están, Así es. y es padre porque vas descubriendo cómo, me acuerdo de mis clases de historia, Ujú. que me encanta la historia. Me acuerdo muy bien, el maestro que tenía era excelente dibujante, y él hacía unos dibujos en el pizarrón Guau. espectaculares, Ajá, y me acuerdo muy bien de las cariátides, de toda la arquitectura clásica. ajá, sí. Entonces, me fui enamorando de la arquitectura. Ajá. Creo que es parte de ir descubriendo poco a poco qué era la arquitectura. Así es, de esa falta de orientación vocacional, Ah, pero sí, que afortunadamente por ahí va la cosa. afortunadamente te va llevando poco a poco la misma escuela, ¿no? La misma Así es, disciplina. así es. Oye, y entonces, tú entras a la arquitectura y cuando estás ahí en la carrera,
no sé, me imagino que hay como áreas, hay como algún, no sé, especializaciones, ¿cómo es el mundo de Pues la arquitectura? yo entré a la arquitectura en la facultad de la UNAM, Ajá, y la semana de inducción separaron todos los coordinadores de todas las carreras que se derivan de la arquitectura, ajá, y ahí descubrí la arquitectura de paisaje. Me acuerdo ah, súper bien, o sea, fue antes de entrar incluso a ajá. ya se paró el que era el coordinador en ese entonces. Es un arquitecto guapísimo, que yo Ajá. dije: "Guau, guau". Así son los Por arquitectos. eso Ah. okey. Y empezó a hablar de lo que era la arquitectura de paisaje. Okey. Entonces, la verdad es que dije: "Guau, qué padre, trabajar con plantas, trabajar en el exterior", porque antes el concepto de Sí. arquitectura de paisaje era afuera, ¿no? Afuera de un Ujú, edificio. ujú. Entonces, yo empecé a imaginarme, el primer, pensamiento fue, después de que yo termine arquitectura, voy a estudiar paisajismo. Ah, okey. Ajá, Ese fue mi primer contacto con paisaje, ¿no? ajá. Y ya te habías como enganchado un poco antes, pero a lo mejor no sabías bien a bien, ¿no? Que eso es lo que ibas a hacer después. Y fíjate que realmente yo no terminé arquitectura. Mm, Empecé la carrera y para entrar a cualquiera de las áreas, ujú. tienes que hacer un año de tronco común. Entonces, yo decía: "Voy a ser arquitecta y después me voy a especializar en paisaje". Ajá, Y al primer año, unas amigas se fueron a arquitectura de paisaje. ujú. Pues yo de repente iba a verlas, iba a platicar con ellas, Ujú. me metía de oyente, ¿no? Sí. Y yo del lado de arquitectura empecé a tener muchos problemas porque en verdad me tocaron maestros y no te estoy hablando de hace, digo, son muchos años, Sí, claro, era pero totalmente otro pensamiento. de otra forma, ¿no? Me tocaron Sí, maestros que me decían: "¿Usted qué hace aquí? Si es sí, sí, mujer". sí, exacto. Ajá. Y la verdad es que empecé a ver que no me llenaba de todo lo que era la arquitectura. Ujú. El primer año fue padrísimo, pero ya el siguiente, Ya te pesó. sí, ya no era. Entonces, decidí irme a paisaje. Ah, okey. Mm, Entonces, ya en ese momento fue cuando ya decidiste como que cambiar, ujú, o sea, sí, hacia el otro lado, y entonces tú estudiaste la arquitectura, la licenciatura en arquitectura en paisaje. así es, así es. Ah, que es como una rama de la arquitectura, por así decirlo. Exactamente, es una de las áreas de arquitectura. Ajá, Y la verdad es que, bueno, en la UNAM es la única escuela donde se da esta carrera como tal, ajá, sí, sí, porque en sí. otros lugares lo podemos encontrar como diplomados, como Ajá, como una especialidad, ¿no? A lo mejor. exactamente, exactamente. Guau. Ajá. Y entonces, cuando ya te cambias de carrera, porque realmente te cambias de carrera, Sí, ya encuentras otro mundo, o sea, ya totalmente diferente al en el que venías viviendo, ¿no? claro, por supuesto. Me encuentro con que, bueno, la definición en ese entonces de Ujú, la arquitectura de paisajes es la creación de espacios exteriores, ¿no? ujú, La verdad es que sí estamos hablando, yo me recibí en el 97 ujú. y lo que era en ese entonces arquitectura de paisaje era diseñar jardines perfectos, Okey. bien trazados, con elementos bien formales, Muy con la geométrico. vegetación a lo mejor no tanto geométrico, Ajá. pero la vegetación tiene que estar perfecta, tienen que ser flores, tiene que ser, Okey. los arbustos bien formados, Ujú. todo que sea de revista, ¿no? Para que esté Ajá. listo para la foto. Y después, se puede decir que esa arquitectura de paisaje, ¿en dónde se aplicaba? Porque me imagino que también fueron cambiando las áreas en donde se fue aplicando, ¿no? O sea, esta aplicación de esta arquitectura perfecta de foto, ¿en dónde se aplicaba? ¿En dónde la tenías que la veías? Por supuesto que, bueno, dentro de la carrera, teníamos lo que era urbanismo, lo que era, Sí. diseño regional, que la verdad es que decíamos: o sea, son proyectos imposibles", Ujú. ¿sí? Pero era un concepto de entender primero qué era paisaje, que nosotros sabíamos que era el paisaje, ¿no? Ajá, ¿y por qué sientes que imposibles? O sea, ¿a qué te refieres que, ay, imposibles? Porque finalmente la carrera tenía menos de 10 años. Sí, Era una carrera era una escuela muy chiquitita sí. y, bueno, mis propios amigos de arquitectura me decían: "Bueno, ¿y qué haces ahí?". O sea, Ajá.
qué ganas de estudiar para poner una maceta, ¿no? Ajá, como que no tenía futuro, ¿no? Y sabes que no tenía futuro, pero además no tenía chiste. Me decían, ¿qué chiste tiene poner plantitas, no? Claro. Entonces, sí, la verdad. Entonces, Sí. me decían que yo iba para jardinera. La Sí, verdad es claro. que sí me daba un poco de coraje porque decía, es que tu ignorancia no te deja ver más allá de, ¿no? Por supuesto. Pero era la verdad. O sea, yo decía, estoy estudiando arquitectura de paisaje y tenía que explicar qué era arquitectura de paisaje. Así es, así es. Entonces mucha gente me decía, ¿y eso para qué es? Ajá. Digo, finalmente estamos hablando de una época distinta a la que estamos viviendo ahora, en Claro. todos los aspectos, ¿sí? Así es. Y creo que parte de toda la situación ambiental en la que hemos vivido en los últimos 20 años, Así eso ha es. ayudado a que el paisaje sea conocido. Pues Sí, ya no que tenemos que explicarlo, ¿no? y que ahora los arquitectos comunes tengan que voltear a ver qué voy a hacer con Exactamente. esta parte de las áreas verdes, ¿no? Así es. Y deja Porque que volteen a ver con algo porque antes con sobraba, me quedó mm, espacio, ¿no? ujú, Y ahora la visión de la arquitectura es integral. claro, Si tú no concibes la arquitectura desde el principio con áreas así verdes es. con tu azotea, áreas verdes donde sea, Sí, tu edificio no funciona. no funciona, si ya no es viable, ¿no? Exactamente. Ujú. Oye, y cuando sales de la carrera, bueno, ya ni modo, jardinera, ya mi modo, ya hasta aquí lo tienes, ¿no? Jardín. ¿Qué pasa? O sea, después de que ya terminas la carrera, ¿qué empiezas a hacer? ¿Dónde te empiezas a mover? ¿Cómo es todo el mercado? Porque yo me imagino que debe haber sido también difícil. Si era Muy una bien. carrera muy nueva, ahora, ¿a dónde te vas, ¿Te no? acomodas? Mira, tuve Sí. la suerte de que uno de mis amigos de carrera fuera su papá fuera uno de los paisajistas más renombrados en ese entonces. Ajá. Entonces, cuando yo me enteré que era su hijo, el arquitecto Alfonso Muray, que fue mi jefe muchos años y es alguien a quien quiero muchísimo a la Ajá. fecha, cuando yo me enteré que mi amigo era su hijo, yo decía así como, ¡ah! Por ¿Cómo favor. crees? Sí, no, y me abrazaba, ¿no? Y un día platicando con otro amigo me dijo, no seas tonta, aprovecha, Lalo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo sí le dije, Lalo, quiero trabajar con tu papá, o sea, es mi Por favor. máximo. Sí, Sí. la verdad es que era, en verdad, y además sigue siendo un arquitecto muy reconocido, y fue mi maestro en muchos aspectos de manera profesional y filosófica, ¿no? Okey. Entonces, o sea, yo lo veía como, o sea, lo máximo de meta, ¿no? Y Ajá. tuve la suerte de entrar a trabajar antes de terminar la carrera incluso. Okey, ya empezaste desde antes a aplicar, ya a ver el mundo del paisajismo. Exactamente. Entonces, Guau. eso me ayudó muchísimo. Claro, para ya enfocarte, ¿no? Sí. Realmente a lo que querías. Sí, porque finalmente era, ya pertenecer a un despacho del Ujú. área donde yo estaba, donde yo había estudiado, Así y es, ver de qué se trataba, porque, pues, así tú es. sabes que la carrera es pura teoría y eso medio a medias. Ujú. La realidad es cuando te enfrentas al mundo y dices: "¿Y ahora qué hago?", ¿no? No sé absolutamente nada, ¿no? Sí, todo, con los proveedores, con los materiales, con el espacio, Todo, con los clientes, con los empezando clientes. de ahí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esa fue una suerte que creo que pocos han tenido. Oye, pues qué increíble. Bueno, pues muchas gracias. Yo me vengo enterando que es una carrera y es una licenciatura completa. Y bueno, pues estamos hablando con la arquitecta Mayra Contreras sobre paisajismo. Recuerda que aquí en Charlas de Café con Pauli, nuestra prioridad es el diseño y bueno, pues desmenuzar poco a poco cada una de las disciplinas que lo componen y el diseño y la arquitectura son hermanas, entonces por eso tenemos el día de hoy a Mayra. Recuerda también seguirnos en Instagram
y en Facebook, en Instagram estamos como Charlas de Café con Pauli y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y bueno, en YouTube como Paulina Osorio, el canal de Paulina Osorio y no te olvides de darnos un like y por supuesto, Mai también tiene sus redes sociales, la puedes encontrar en Instagram como paisajista-Mai y en LinkedIn como Maida Contreras por si te interesa un poco más el tema o estás interesado en que ella te haga el diseño de tu jardín, también puedes ahí contactarla y ver lo que ella hace. y pues bueno, May, ya continuando como con la plática, tú entras, bueno, ya a trabajar, ya entras así al despacho, a lo que tú quieres. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuáles son tus primeras experiencias dentro del paisajismo? ¿De qué te das cuenta? Fíjate que tuve la suerte de, estando incluso dentro del servicio social, iba a ser aquí el primer congreso a nivel internacional de la IFLA, que es la Federación Internacional de Arquitectura de Paisaje. Wow. Y precisamente a todos los alumnos, que éramos 15 o 20, o sea, éramos muy poquitos. Súper poquita la facultad. Sí, muy chiquita. Pues nos reclutaron, yo hice mi servicio social con el arquitecto Mario Shetland, que es otro arquitecto muy reconocido, paisajista, urbanista precisamente, que es el que creo que de los que han impulsado más la arquitectura de paisaje en las últimas décadas. Y me tocó ver cuando estaban remodelando el zoológico de Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que tuve experiencias que jamás me imaginé, porque entonces mi comprensión de paisaje era jardines, eran jardines residenciales, jardines pequeñitos, ¿no? Yo con el arquitecto Muray, pues nos dedicábamos a residencias, a hoteles, o a empresas, pero no era una escala mayor. Sí, como que no era privado, ¿no? Como todo Exactamente. Cuando me toca hacer el servicio social, veo otro mundo del paisaje. Un mundo donde dices, wow, o sea, hacer zoológicos. Sí. Tuve la experiencia de participar con el arquitecto Mural en presas, en la reforestación. Entonces empiezas a ver que la arquitectura de paisaje no es nada más entre cuatro bardas. Así es, donde está en tu casa o en un hotel y que solamente puedes entrar cuando... Exactamente, el acceso restringido, ¿no? Acceso restringido. Porque empiezas a ver que todo lo que es espacio exterior lo puedes diseñar, lo puedes mejorar, lo puedes preservar. Sí, un paisajismo más democrático, ¿no? En donde cualquiera, ¿no? Cualquiera puede disfrutar. Y eso me empieza a, pues, abrir completamente la visión de lo que era. Claro. Y que además creo que tampoco tenemos conciencia, May, ¿no? O sea, ahorita que tú hablas del zoológico, o sea, así, ya sabes, niña, ¿no? O sea, me quedo pensando, claro, es que hay diferentes tipos de plantas dependiendo de la zona. De repente tú vas entrando bueno, no sé, ahorita ya hace mucho que no voy al zoológico, pero a la zona de los hipopótamos y las plantas son diferentes, están acomodadas de una forma para que tú te sientas, no sé, en la selva o algo así. Y de repente vas a las áreas comunes y es otro tipo de verde, ¿no? Otro tipo de acomodo. ¿No? Pero fíjate que lo padre de la arquitectura de paisaje es que no nada más abarca las plantas. Así es. Es abarcar al tipo de usuario que le estás proyectando. Por ejemplo, en un zoológico era ver la jaula de los hipopótamos o el lugar de los hipopótamos. ¿Quiénes son los usuarios ahí? Sí. O sea, tú no eres el usuario. No, es el hipopótamo. Proyectar el hipopótamo. Me tocó ver, en ese entonces estaba Marilena Hoyo, la directora del zoológico, una mujer extraordinaria. Te juro que nos acercamos con ella, porque nos dio un recorrido privado, ¿no? Para que conociéramos, pudiéramos tener el tour. Y nos acercamos a la jaula de los tigres. En verdad fue una experiencia maravillosa. Obviamente no nos metimos. Pero me hablaba, como yo le hablo a tu perra, o sea, como le hablamos a nuestras mascotas, y los tigres se acercaban. Y movían la cola. O sea, los animales la conocían. Claro, vivía ahí, entonces, era parte. Exactamente, era parte de, ¿no? Es entender con quién estás trabajando. Sí. Entonces, los osos tenían un diseño de jaula y cuando tengamos la oportunidad o tengan la oportunidad de regresar al zoológico,
vean que cada diseño de jaula tiene, cada jaula tiene un diseño distinto dependiendo las condiciones de los animales. Ajá. Y eso es padre, ¿no? La arquitectura de paisaje es qué necesita el usuario. Así es, Pero no siempre el usuario es el cliente. así es, para vivir, ¿no? Para sentirse cómodo, para trepar, para meterse al agua, para, dormir, ¿no? Dormir, descansar en el sol, que le dé el sol, que no le dé el sol, ¿no? Fíjate que ahorita dices para trepar, yo jamás me hubiera imaginado que en la jaula de los changos, Ajá. si recuerdes que es un andador que sube. Sí. Sube al nivel del dosel de los árboles, ¿sí? Ajá. Bueno, esos árboles son artificiales. Ah. Porque no había árboles que dieran la talla para que los changos se perdieran entre los árboles, ¿no? Entonces, muchas cosas son artificiales, muchos árboles, muchas rocas, y la verdad es que es todo un diseño de un chorro de disciplina. Sí, así es. Que intervienen en un proyecto de esa magnitud, ¿no? Sí, que tienes que hablar con un montón de gente acerca del cuidado de los animales, el comportamiento de los animales, ¿no? Cómo se deben de sentir para no, supongo que deprimirse, para no enfermarse, claro. ¿no? Sí, porque incluso, digo, luego me toca, o cuando me llevaba yo a mis hijos de chiquitos me tocaba, es que León no se ve, qué asco. O sea, no, o sea, qué padre, que León se pierda, diga, dejen de estarme molestando, ¿no? Es su hábitat al final de cuentas. Sí, porque no quiere ser molestado. Yo también lo pensaba, decía, ¿por qué vine a ver a los pandas y no hay nadie? Pero tienes razón, o sea, el panda también necesitaba estar cómodo y no estresarse, ¿no? Del paso de la gente. Exactamente. Entonces, la verdad es que son experiencias muy padres. Sí. Oye, ¿y qué otro tipo de paisaje urbano te tocó así, por ejemplo, el zoológico? Ahorita estamos hablando a lo mejor de los parques, estamos hablando de estos como la saneación que se está haciendo de algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Canal Nacional, ¿qué otro tipo de proyecto que tú dijiste, claro, tiene que haber aquí algo diferente? Bueno, mira, eso ya fue una vez que me independicé. Ajá. He tenido la suerte de participar con un despacho de planeación urbana. Hicimos un proyecto de un libramiento en Veracruz, donde era una parte de la carretera, hicieron una nueva conexión del centro de Veracruz hacia lo que es la autopista que te lleva a Jalapa. Ok. Te dabas una vuelta muy grande, entonces se hizo un libramiento. Y toda esa parte que era nueva, estaba prácticamente desierta, bueno, no había nada de construcción. Gris. Pero gris, era un lienzo blanco. Entonces, hubo una planeación interesante de zonificación de centro urbano, de áreas de escuela, de área residencial. Y toda esa parte era un camellón de, si mal no recuerdo, 36 metros de ancho. Entonces, es un mundo de metros cuadrados, ¿no? Y se hizo un proyecto de paisaje muy interesante. Entonces, tuve la suerte de participar ahí. Y dentro del área de Veracruz también me tocó participar con ellos en un proyecto de mejoramiento urbano. Entonces, donde la imagen urbana fue mobiliario, fue cierto tratamiento de pavimentos, que no fue la revitalización. O sea, yo no participé en la revitalización del malecón, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de proyectos, o sea, que no son parques, que no tienen vegetación, porque yo lo que digo es, la arquitectura de paisaje no todo es plantitas. Hay lugares donde no hay una sola planta y es un diseño de arquitectura de paisaje. El diseño de pisos, el mobiliario, cómo va llevando al usuario a través de estos elementos. Eso también interviene dentro del paisaje. Claro, porque es como intervenir un poco las zonas en donde vas a pasar, ¿no? Donde vas a caminar, que vas a, como tú dices, ¿no? Conectar de un lugar a otro y que te resulte hasta amable, ¿no? O sea, que no pases por así como por la libre y así de, ay, ¿aquí dónde estoy? Me perdí. Sino que te sea como esa transición, ¿no? Que al final, aunque a lo mejor sea pases en tu coche o pases caminando, sientas diferente, ¿no? O te sientas en esa seguridad, ¿no? En el espacio. Exactamente.
Wow. Oye, ¿y qué otro tipo de proyectos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, has participado en algún proyecto en la Ciudad de México así que te haya gustado? Porque también la Ciudad de México es una ciudad un poco polémica, ¿no? Sobre todo porque las áreas verdes, pues de repente son muy pocas, de repente hay zonas que no son totalmente grises, pues también por parte de los mismos gobiernos no se preocupan tanto, ¿no? Por hacer este tipo de intervenciones, no sé, o sea, tú ahorita en la Ciudad de México, ¿cómo ves todo aquí el movimiento que se está Ya, haciendo? yo creo que parte de mis sueños, de arreglar el mundo y de salvar el mundo, Como toda era buena mujer yo lo voy a empoderada. hacer, este, era trabajar en un sector de gobierno. Ajá. Hice 2 veces el intento y bueno, no se pudo. O sea, no voy a comentar más detalles. Corte. No puedo decir muchas cosas, Pero, ¿qué pero piensas? Ajá, ¿qué piensas que es lo que le falta a nuestra ciudad? creo que le falta gente que quiera la ciudad. Ujú. Este, tristemente me encontré en las 2 ocasiones que traté de entrar a trabajar, em, con una filosofía distinta, y así me lo dijeron, ¿eh? Ujú. Me dijeron: "Tienes muy buenas intenciones, pero no encajas en el perfil de aquí". ¿Dónde me suena? Entonces, Me suena. perdón, perdón Me si alguien se suena. siente, perdón si tiene cualquier semejanza con la realidad. Es ficción, amigos, es Sí, ficción, sí, no se sí. preocupen. Y la Ajá, verdad es que me dio mucha tristeza porque, sí, yo amo mi país, ujú, amo ser mexicana y amo mi ciudad. Me así preocupa es. mucho mi ciudad. Estamos cada vez peor en el aspecto ambiental y creo que la única parte donde he podido, este, pues, de alguna manera hacer que un pequeño cambio es en mis clases, en dar Exacto, clases. es lo que te iba a decir, en la docencia. Exactamente. Entonces, pues, ni modo, o sea, activamente aquí en la Ciudad de México nunca he tenido un proyecto de ese tipo. Ujú, En el Estado de México sí he tenido 2 que 3 también en ciertos ríos y en ciertas carreteras, mm, pero en la Ciudad de México no, y me duele, porque creo que es crear conciencia, tanto la gente que está en el gobierno, así como es, los que estamos atrás, ¿eh? estamos Porque luego aquí. le echamos nada más la culpa al gobierno, es que el gobierno, ¿y nosotros qué? O sea, me ha Sí, tocado ver niños que patean plantas, que rompen plantas, y los papás ujú. no les dicen nada, ¿no? Sí, que Entonces, pasan junto al árbol y esa ándale, o sea, entonces, vaya. La ajá. verdad es que sí, sí me prendo, pero, pues, es educación. Así es. Creo que todo lo que inicia en algo bueno siempre inicia con la educación. Sí, Y fíjate que, bueno, tú como maestra, porque Maida es maestra en licenciatura, en la licenciatura en arquitectura, eh, ¿qué es lo que resaltas, no, en los jóvenes? Porque, bueno, pues generaciones y generaciones salen y yo creo que con que uno siembres la semilla y ese uno llegue, así como tú dices, ujú. al gobierno y haga el cambio, creo que ya es así como de, ay, ya, suficiente. Pero, cuál es el mensaje que les transmites a la generación el que tienes, ¿no? Mira, número 1, siempre me presento como mamá. Soy la mamá de todos ustedes, ¿no? Sí, Porque soy muy regañona, tú me conoces. todas somos así. Pero siempre les digo, el gobierno es punto y aparte. El Ujú, gobierno puede tener sus normas, el gobierno puede tener sus lineamientos, pero creo que todo empieza por valores, ujú, respeto y honestidad, así es. ¿sí? Entonces, la verdad es que yo no sueño con que mis alumnos lleguen a un puesto de gobierno, jamás. Eso nunca pasó. Hasta ahorita que lo mencionas, No, creo que no te ha pasado. jamás, jamás me ha pasado. Pero soy de la idea de si cada arquitecto empieza a proyectar Ujú, integrando espacios que tengan una calidad, sustentable. No vamos a llamarle nada más paisaje, sino ujú, una calidad, que sea un edificio con áreas verdes, respetando restricciones o lineamientos de construcción que tenemos, que no lo hacemos, así es. este, respetando al vecino, respetando muchas cosas. Creo que no necesitamos que el gobierno sea el derecho.
Nosotros hacemos las cosas rectas, ¿no? Desgraciadamente estamos acostumbrados a, siempre se me traba la palabra. Inténtalo. Creo que como cultura, como país, estamos acostumbrados a que haya, cuando damos dinero, cuando estamos dando mordidas, estamos Extorsión, mm, corrupción. 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 Estamos acostumbrados a vivir dentro de un sistema corrupto. Así es. Que me ha tocado oír de manera profesional que dicen, pues los quito los árboles, o me echo el área permeable, o hago lo que sea, damos una lana y lo resolvemos, ¿no? Entonces, siempre digo a mis alumnos, empieza por nosotros, por los valores que tengamos, ¿sí? Si tú como arquitecto vas a empezar a proyectar sabiendo que está mal, pues ya valió. Sí, ya, o sea, ya esto no va a cambiar nunca, ¿no? No va a cambiar. Exacto. Y por eso la ciudad ha llegado al grado en el que estamos. Porque teóricamente, bueno, teóricamente lo digo porque entre pláticas de amigos con arquitectos, se supone que hay ciertos lineamientos verdes que tienes que cumplir al construir un edificio nuevo, ¿no? Bueno, más ahorita en esta época, después del sismo, después de que todo esto ha sucedido en la ciudad, la falta de agua, etcétera. Entonces, estamos hablando de sustentabilidad, ¿no? Como un proyecto sustentable, como un proyecto verde, o sea, tenemos que cumplir con ciertos lineamientos, pero como tú bien dices, y creo que sí es un hecho, muchos arquitectos se lo saltan, pero se lo saltan. ¿Tú qué crees que sea? ¿Por el interés, por la ignorancia, por qué? O sea, ¿crees que más bien es que no hay una cultura o no importa o deciden invertir en otras cosas? Porque es muy difícil hacer un edificio sustentable. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo primero que digo, todos somos ignorantes y no lo hablo de manera despectiva. Cuando tú desconoces el tema, pues obviamente no lo sabes, no tienes la obligación de hacer las cosas bien si desconoces qué es lo que estás haciendo mal. ¿Sí? Sin embargo, una vez que sabes que existen ese reglamento, esos lineamientos dentro del predio, donde hay área permeable, hay límite de niveles, de alturas, ciertas restricciones en colindancias. Tenemos un chorro de restricciones antes de empezar a proyectar, que como maestra siempre se los digo. A mí me tienen que respetar el área permeable y estoy duro y duro y duro. Y hago sufrir. Pero al final de cuentas es hacerles entender que por algo están las reglas del juego. Esas son reglas, ¿sí? Si una vez que ya hicieron y tienen conocimiento de que hay cierto reglamento que tenemos que cubrir y que cumplir, y una vez que lo hacen, ya lo hacen con dolo, con el malintencionado de que, pues obviamente en un edificio, pues es metros cuadrados rentables. Entonces, pues ahí sí omites cosas. yo creo que ya viene la ética de cada quien. Claro. Sí, creo que más bien es crear como la conciencia desde las generaciones que están estudiando y hacer hincapié de la importancia que tiene para su futuro, ¿no? O sea, ya ni siquiera para pasar la materia. Es para tu futuro. O sea, cuando tú, arquitecto, a los 30, 40 años ya estés generando este tipo de construcciones, te estás beneficiando a ti mismo y a tus hijos, ¿no? Y además, Porque yo siempre les digo, esto es proyectar con un lineamiento, pero además con un enfoque sustentable. Los temas de sustentabilidad, que no precisamente van relacionados con la arquitectura de paisaje, están ahorita muy fuertes y no es una moda. La sustentabilidad es una filosofía, es una forma de vivir. Así es. Que si no nos movemos, vamos a desaparecer del mapa. Así es. ¿Sí? Entonces yo les digo a mis alumnos, doy materia de sustentabilidad y siempre hay quienes me dicen, pues me da flojera esa materia. Ok, se vale que te dé flojera. Pero si no proyectas con esta nueva filosofía, te vas a quedar fuera del partido. Así es. ¿Sí? O sea, fuera del juego. Sí, es firmar una sentencia, ¿no? Exactamente. Todos los edificios, todos los proyectos que se están haciendo en los últimos años
tienen un enfoque sustentable. Todos Ujú. los que estén proyectando, valiéndoles gorro las normativas ambientales, entre muchas otras cosas, pues poco a poco se van a ir quedando fuera del partido. Así es. Y ojalá. Ojalá, Ojalá no se aprueben, no se sigan aprobando ese tipo de proyectos, ¿no? desgraciadamente, pues vivimos una situación aquí en México que sí han sido, o sea, sabemos de algunos proyectos que son incluso de gobierno, Ujú, donde así es. los impactos ambientales pues, los pasan y todo eso. Entonces, siempre digo, el gobierno puede ser una cosa, pero Así es es. nosotros mismos, ¿no? Pues sí. Y pues bueno, amigos, estamos hablando el día de hoy de paisajismo con la arquitecta Maida Contreras. Recuerda que la puedes seguir tanto en Instagram como paisajista-may y en LinkedIn como Maida Contreras, por si quieres hacerle alguna pregunta o por si quisieras contratarla o chismear un rato con ella. Aquí está, muy, muy bien. Oye, y ya bueno, por último, cuando tú estás hablando también de paisajismo, ¿podrías de repente mencionarnos algunos proyectos que tú consideres que están, o algunos países o en algunas instancias que tú consideres que están como ya tomando esto muy fuerte? Porque ahora que hablas de sustentabilidad, aparentemente tienes razón, es como una moda, pero no es una moda porque muchas culturas son sustentables desde hace milenios, ¿no? Pero parece que nosotros ya nos estamos ahogando en nuestro propio lodo y entonces Sí, decimos, sustentable, algo, y de repente así, lo agarras y dices, ay, creo que eso es lo que necesito, pero en realidad ya es tarde, ¿no? O sea, que de repente, ¿qué tenemos que hacer nosotros para empezar ya a volvernos sustentables o a volvernos a volver hacia atrás? Y en el paisaje, en la arquitectura, ¿qué se está haciendo ahorita? bueno, mira, creo que son dos temas que los podemos manejar por separado. A ver. Y primero te puedo decir, los mexicanos no somos sustentables. Siempre he dicho que somos de los consentidos de Dios, por llamarlo de alguna manera, o de la planeta Tierra, Sí, porque estamos en una posición privilegiada. O sea, así es, México tiene una ubicación geográfica donde el clima nos da para todo. así Entonces, es. no sufrimos, ¿sí? Tenemos agua, tenemos Recursos naturales. recursos naturales, bueno, agua entre comillas, Sí, pero tenemos alimentos, tenemos una variedad de todo. así es. Y la verdad es que México es muy rico. Y siempre digo que esto es como el papá que consiente, ¿sí? Ujú, No nos urge ponernos las pilas porque todavía tenemos de dónde agarrar ujú, frutos o de dónde vivir, ¿no? así es. Sin embargo, los países que les ha tocado geográficamente o por guerras sufrir, Ujú, son los que se han puesto las pilas. Y claro. nos podemos ir a Europa, y Ujú, Europa vivió el siglo pasado 2 guerras muy fuertes. ujú. Y yo en la facultad tuve una maestra francesa, que ella fue la que nos hizo ver de alguna manera esta conciencia. Dice: "Es que los mexicanos nunca han sufrido hambre, No. nunca, o sea, es Sí, que tengo hambre porque mi torta de las 10 de la mañana, pues, ya se me agotó el recurso", ¿no? sí. Nos decía, culturalmente hablando, nunca han sabido lo que es sufrir, ¿sí? Ujú, así es. Y esto, si lo llevamos a los países europeos, pues les tocó hambre, les tocó muerte, tuvieron toda un contexto de tragedia, y dentro de esos contextos te levantas, Así ¿sí? es. Te puedo decir también Japón, por ejemplo, Bien, se levantó. así Entonces, es. creo que es importante entender que estamos como mexicanos, somos consentidos, pero no tenemos que esperar a que nos patee la vida para decir: "Ojo, ¿no? Se está Ponte las acabando. pilas". Y parte de lo que hago en mis materias de sustentabilidad es, empezar a cambiar ese chip que tienen mis alumnos. La Ujú, sustentabilidad no es poner plantas, así la es. sustentabilidad gastar Ujú, menos recursos, es aprovechar. O sea, ¿quién de ustedes que está oyendo
viendo el video, aprovecha el agua fluvial, Así es, ustedes de la lluvia. pregunten, ¿cuánto tiempo te tardas en bañarte? Empezando por ahí. Entonces, ese Ajá, tipo de ejercicios a mis alumnos, y por ahí empieza la sustentabilidad por nosotros mismos, ujú, ¿sí? Por disminuir un gasto, por disminuir un impacto. Entonces, creo que es importante que para que los mexicanos nos podamos poner las pilas, tenemos que empezar a hacer menos basura, a seguir las reglas del juego, volvemos a lo mismo. así es, no corrupción. No hay corrupción, y deja de no corrupción, este, apaga la luz, Ujú, báñate rápido, no ujú, desperdicies, no tienes comida, así es. alguien necesita esa comida. No vas a alimentar al mundo, Ujú, pero si tú sigues desperdiciando, estás generando una basura, ¿y qué hacemos con esa basura? ujú, así es, ¿Sí? contamina. Ujú, Exactamente. Entonces, la sustentabilidad, pues, digo, no es nada más el proyectar edificios padres, sino edificios conscientes. Y ujú. creo que un buen edificio sustentable educa a sus usuarios. Ujú, sí, lo que te iba a decir, porque de nada sirve que tú estés en ese edificio sustentable si también no lo sabes usar, ¿no? Así es. Y llegues y digas: "¿Y ahora se Ahora separa la qué basura, y el agua de la lluvia es para regar mis plantas, ¿y cómo?", ¿no? O sea, exactamente. Entonces, y creo que somos ignorantes en ese aspecto. sí, Y totalmente. se vale, Ujú. pero, una vez que ya tienes la información, entonces ya no se vale seguir siendo Ujú. ignorante o hacerte Así la vista gorda. sí, claro, hacerte, claro, totalmente. Y donde tú consideras que hay mucho mayor como conciencia de esta arquitectura de paisaje en algún país que digas: "Ay, vale la pena irte a ver, tal cosa y ver cómo lo están haciendo los otros". Mm. Bueno, mira, creo que hay muchos ejemplos. Ajá, El primer ejemplo que ahorita me viene a la mente es, que era uno de mis jardines que yo tenía que conocer, ajá, Jardines Versalles, por ejemplo, ajá. ¿sí? Pero es una arquitectura de paisaje completamente distinta a lo que estamos viendo ahorita. Mm, Jardines Versalles es un jardín perfecto, ajá. jardín perfectamente bien trazado, delineado, podado, para la foto, ¿no? Pero tiene 300 años. Sí, claro. Ajá. Y creo que lo padre del paisaje es, yo me recibí en el 97, Ujú. que en ese entonces todavía era perfeccionismo en el paisaje, y ahorita el concepto de arquitectura de paisaje ha cambiado muchísimo. Ah, sí. Ahorita hablamos de una arquitectura sustentable, un paisaje sustentable, que es Ujú. que la planta se vea seca ahorita en época de invierno, que hace mucho frío y que no llueve, pues la planta se ve seca. Y el paisaje se ve seco, y es parte de esa imagen. Es importante entender que las plantas son elementos vivos Claro, y que tienen cumplen un ciclos. ciclo, Sí. exactamente, tienen un ciclo anual. Ajá. Y antes queríamos ver todo el tiempo el jardín Todo verde, verde. todo verde. Y me Sí. tocó casos, en verdad te lo digo, donde nos decían: "Pinten el pasto". O sea, ¿cómo? No. Pasto ¿Cómo? verde, porque si no me van a regañar, ¿no? Así como, o sea, ¿qué onda, no? Y ahorita Sí. el concepto de paisaje es completamente natural, Ah, okey, es dejar entender que el estos ciclo se ciclos. cumpla. Exactamente, ¿sí? Si la Sí, a lo planta no florea es porque no le sí. toca florear. Y a lo mejor hasta que se luzcan las ramitas del arbolito que pusiste Padrísimo. ahí, porque son unas ramitas que te van a indicar las Así es, estaciones, o cuando va a ser otoño, pues, vas a ver las hojitas amarillas y se va a ver diferente el paisaje. exactamente. Porque existe esto mucho, no sé si a ti te pasa aquí en la ciudad, que de repente los camellones son verdes, pero de repente cambian las plantas por cada temporada. Por Y supuesto. entonces de repente ponen nochebuenas, luego ya ponen cempasúchil, luego ya ponen Todas cactus, plantitas. sí, y luego ya ponen otras plantas verdes, estas es que son de humedad, y van Ajá. cambiando como a cada rato las plantas, y yo digo, bueno, o sea, que esto no es como un desperdicio de agua, de De recursos, recursos, de plantas, y estarlo otra vez, y otra vez, otra vez poniendo para que el camellón, como tú dices, se vea verde todos los días. perfecto, Y sí. pasa la pipa y riega las plantas, cada tercer día cuando no hay agua, ¿no? Para Así es. que se vea verde el pasto. Casi, casi no lo pintan, pero lo riegan todos los días cuando hay escasez Así para que es. se vea verde, ¿no? Y Y creo que es de fíjate lo que que estás hablando. exactamente, creo que aquí en la Ciudad de México podemos tener 2 ejemplos muy, muy, claros en esto. Reforma, que es lo que estás diciendo, ¿no? Reforma es una avenida que
va cambiando la imagen de acuerdo a la época del año. Así es. Y se puede valer, pero son recursos, es dinero, son planticidios, Sí. entonces no se vale, ¿no? Y precisamente el otro día me puse a ver, el parque lineal que hicieron en lo que es, Viaducto, Ujú. ¿sí? Que es sustentable. Mm, Es un parque lleno de pastos, es un espacio, digo, la verdad es que no me bajé, no he paseado por ahí, ujú. eh, por dos razones importantes, una la pandemia y otra porque no me late estar encima de Viaducto paseando, creo Sí, que me causa. la parte de inseguridad, Sí. entras tú por un lado y puede estar padre, pero no tienes una salida. Ah, okey, tienes que Entonces seguir. exactamente, entonces sí Y le no saco, sabes ¿eh? qué. Sí le Sí, saco. no puedes huir de ahí. O te avientas al todo Al tierra. viaducto. Claro. Pero creo que el concepto de ese paisaje es más lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Un Ujú, paisaje que realmente se ve cómo van cambiando las plantas a lo largo de la estación, de ujú. las estaciones del año, y eso es lo que ahorita está en cualquier parte del mundo, estamos viendo paisajistas que proyectan con ese enfoque, y la verdad es que a mí en lo personal me encanta, Así es. ¿sí? Nada más que es, hacer entender a nuestros clientes que es tener, distintas imágenes de un jardín a De un lo jardín largo del año. del año, claro. Así es, Y no adaptar a la planta a ti, ¿no? Sino, exacto. o sea, adaptar tu paisaje a la planta. Totalmente, sí. Claro. Oye, qué interesante, y fíjate que, bueno, a mí me abres muchísimo el panorama, o sea, cambia completamente lo que yo tenía como pensado sobre paisajismo, y espero que Ujú. para los que estén escuchando y viendo este video también, Ojalá. y que hagan conciencia como dentro de tu propio estado ahorita de pandémico en tu casa, puedes no generar tanta basura, cuidar los recursos, y que no se trata a lo mejor de poner y llenar tu casa de plantas, sino justamente respetar los ciclos de las plantas que ya Ujú. tienes, no Así es, forzarlas, ¿no? A que todo el año estén verdes, sí. y que también cuides, ¿no? Lo que tienes afuera, como los camellones, o que seas Ujú, consciente sí. de los, a lo mejor hasta de los árboles que tienes ahí, y Claro. aprovecharlos y disfrutarlos, ¿no? Claro, fíjate que algo padre que se ha dado en los últimos años, son rescates urbanos. Ahorita que decías de alguna parte del mundo, te puedo decir de 2 proyectos que son completamente distintos. El Highland en Nueva York, que era donde estaba, todas la vía del ferrocarril, Ujú. y eso fue un rescate, salía más caro quitarlo que Mm, dejarlo y adaptarlo. Entonces, eso es un paisaje sustentable. así es. Tiene todo un diseño lineal, es un parque lineal Ujú, urbano y, fueron haciendo distintas áreas, con distintas características, con material vegetal, pero creo que es una imagen de lo que podemos tener nosotros ahorita, que a México le falta mucho, así es. pero creo que vamos en vías de. Y otro proyecto completamente distinto que te recomiendo, se los recomiendo que también lo vean, es el aeropuerto de Singapur. Ujú, Es un aeropuerto espectacular. Es una okey. selva. Yo lo veo siempre y lo traduzco como, nuestro nuevo, Jardines Colgantes de Babilonia. Ajá, Es espectacular. ajá, Hicieron todo un parque dentro del aeropuerto. Es okey, 100% sustentable este aeropuerto, y ajá. estás hablando que son una serie de cascadas, de jardines Guau, espectaculares ajá. dentro del aeropuerto, dentro de un centro comercial. O sea, es una forma distinta de cómo estamos viviendo la Así es. arquitectura. O sea, ya no son los 4 muros grises a los que No, 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 tú no, y haces por eso aeropuerto y entras a un muro gris blanco. exactamente, y por eso te Okey, digo, el que no consiga ahorita la arquitectura integrada a la arquitectura de paisaje, así está es. fuera, se está quedando fuera, Sí, claro, porque sí. son proyectos de interior, Ujú, donde el paisajismo es el que rige todo eso, ¿no? así es. Independientemente de que sea un aeropuerto, es una experiencia de vida distinta. Totalmente. Sí, hasta creo que ahí sí me quedo unas 4 horas varada en el No, yo voy a ir a en Singapur, el cambio de fíjate, de avión.
¿No? O sea, no como estar en el cualquier otro aeropuerto de los Estados Unidos, así de tengo que esperar 8 horas a mi Sentado en el piso frío, no. sí, comiendo porquería, ¿no? Así es. Ay, pues qué gusto hablar contigo de esto, May. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero pues fue un placer hablar contigo, que nos ilustraras muchísimo sobre lo que es el paisajismo hoy en día, sobre crear conciencias, sobre voltear a ver allá afuera en la calle, en tu casa, en tu escuela, en tu zona de trabajo, si se están cumpliendo, ¿no? Con estas normas, si se están cumpliendo con estas reglas, ¿no? De convivencia con la naturaleza, Medio, ¿no? Y al final de cuentas creo que tenemos que, pues, que cambiar, como tú dices, desde los niños, las generaciones, los jóvenes, para, pues, justamente no morir, ¿no? en el intento. No desaparecer del mapa, ¿no? Por lo menos no Así es. tampoco. Ahorita con la pandemia, pues, vamos a cumplir 1 año, Sí. y creo que es importante, que cada quien tenga, y es algo que yo les digo a mis alumnos, busquen un espacio en su casa, adáptenlo como ustedes quieran. Yo ahorita lo puse junto a mis plantas, ahorita te las enseño. Sí, ahorita les voy a enseñar las Esta plantas es de esta es mi recámara, esta es mi recámara y ahí están mis plantitas. Ay, sí. Tengo algunas orquídeas por ahí se ven. Ah, sí es cierto. Este, busquen un espacio donde se sientan a gusto. Así Creo es. que creo que parte de hacer bien un trabajo, lo que sea que estemos haciendo, es tener un ambiente. Y tú, me hiciste favor de compartirme algo que les presentes a tus alumnos. Y es precisamente eso, estar en un ambiente confortable Así para es. que puedas realmente ser productivo en lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Este, creo que las plantas, aunque parezca eslogan, el verde es vida, y fue comercial hace muchos años, Sí. pero la verdad es que, psicológicamente hablando, las plantas sí nos cambian el humor y energéticamente hablando nos ayudan. Entonces, Totalmente. adopten una plantita, en verdad, y van a ver que les va a cambiar el estado de ánimo y van a empezar a ver la vida distinta. Sí, y aparte el mismo espacio se vive de una manera diferente. O sea, no es lo mismo comer frente a un montón de cuadros o de alacenas que frente a un montón de plantas o de un montón de vegetación, ¿no? Totalmente, tu Sí, mente, sí, se transforma, ¿no? sí, Ah, exactamente. muchísimas gracias, Mai, y también por presumirnos tu jardín privado. A la orden, Y también. pues Me encanta. sí, se ve increíble. Y Mm, pues también, bueno, pues invitarlos a todos los que nos están viendo ahorita, pues a crear conciencia y bueno, si te gustó la conferencia de Mai, pues síguela en sus redes sociales. Igual si tienes alguna duda, puedes seguirnos en Instagram en @charlas de café con Pauli. Puedes seguirme en mi canal en @pauli_oso, en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y en YouTube como el canal de Paulina Osorio si quieres seguir hablando más sobre este tema. Y pues bueno, Mike, pues muchísimas gracias. Te muchas deseo un excelente inicio de año 2021. gracias. Gracias por también estrenar la segunda temporada y pues bueno, Ah, ya te estaremos invitando de nuevo para que nos sigas me hablando sobre encanta, estos temas. me Y ahora, encanta, espero que les haya gustado. y ahora sobre plantas, porque somos las señoras de las plantas. Ay, sí, soy la loca de las plantas. Bueno, pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y pues bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos. Este es un podcast producido por Pauli Oso. Síguenos en redes como Instagram en Charlas de Café con Pauli y en Pauli_Oso y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y no te pierdas ninguna de nuestras charlas. Hasta la próxima.